Hola estimados, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a resolver la siguiente viguita, donde tenemos un apoyo empotrado en el punto B, un apoyo móvil considerado en el punto A y una articulación en el punto B. Este ejercicio es el ejercicio F2-4 del libro Análisis Estructural del autor Hibeler, donde nos piden hallar las reacciones en el punto A y las reacciones en el punto B. Bien, inicialmente debemos considerar si la viga es hiperestática o isostática. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente con esta ecuación que nos dice número de reacciones es igual a número de ecuaciones de la estática más número de articulaciones o rótulas. Entonces tenemos que en el punto A tenemos un apoyo móvil considerado, entonces nos va a generar una reacción vertical. En el punto B tenemos un empotramiento, por lo cual se nos va a generar 3 reacciones. Entonces serían 3 más 1, 4 reacciones. Y también tenemos nos pide el número de ecuaciones de la estática. Como sabemos bien, son 3 sumatorios de fuerza en el eje de las X, en el eje de las Y sumatorios de momentos. Entonces serían 3 ecuaciones. Siempre van a ser 3 ecuaciones. Más número de articulaciones o rótulas. Vemos que en el punto C tenemos una especie de articulación. Entonces ponemos 1. Solo tenemos 1 en toda la estructura. Entonces realizando esta operación tenemos 4 es igual a 3 más 1, nos quedaría igual a 4. Entonces, como se nos da la igualdad, se podría decir que está bien, es una estructura isostática. En caso contrario, que el número de reacciones fuese mayor al número de ecuaciones más número de rótulas, entonces sería de grado hiperestático. Es decir, si aquí fuese un número 7 o 8, 9 y aquí fuese un número menor, entonces es una viga de grado hiperestático. Bien, comprobado que es una viga isostática, podemos resolver con las sumatorias o con las ecuaciones de estática nuestra viguita sencillamente sin utilizar ningún método eh, extra. Bien, entonces empecemos resolviendo nuestra viguita. Partimos de un diagrama de cuerpo libre donde en nuestra viguita, como tenemos una rótula en el punto C, vamos a dividir en dos miembros. En el miembro AC, que vamos a llamar como el miembro número 1, y debido a la rótula también vamos a tener un segundo miembro que vamos a llamar miembro CB, que lo podemos denominar como miembro número 2. Entonces realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre donde vamos a tener el primer miembro, para lo cual vamos a trazar una línea más o menos por esta parte. Ahí está el miembro AC, donde tenemos que identificar las reacciones. En el punto A dijimos que era una rótula considerada, entonces vamos a tener, bueno, un apoyo móvil, es decir, un apoyo móvil, y por lo cual se nos va a generar una reacción vertical que vamos a llamar ADY. Luego trasladamos las cargas que están encima de nuestro miembro,
tenemos una carga puntual de 10 kilonewtons que lo copiamos en su línea de acción. Como es puntual, se copia directamente, no es necesario operar. Copiamos 10 kilonewtons. Ahora vemos que tenemos en nuestro miembro AC, miembro número 1, el punto C, que es una articulación. Por lo cual, como es una articulación, se nos va a generar dos reacciones, una reacción vertical y una reacción horizontal, que vamos a llamar reacción CY y reacción CDX. Bien, también consideramos su longitud, su distancia, que era de 4 metros. Aquí lo tenemos. Y también teníamos desde el punto A hasta donde se aplica la carga de 10 kilonewtons, teníamos una distancia de 1 metro. También lo consideramos por esta parte. Y esa distancia nos va a servir para realizar la sumatoria de momentos posteriormente. Bien, entonces ya tenemos nuestro miembro número 1. En diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a trazar una línea que va a representar a nuestro miembro número 2. Más o menos por esta parte. Bien, donde vamos a identificar las reacciones. Tenemos que en el punto B tenemos un apoyo empotrado, por lo cual se nos va a generar 3 reacciones. Una reacción vertical que vamos a llamar B de Y. Una reacción horizontal que vamos a llamar B de X. Y debido al empotramiento también va a haber un momento que vamos a llamar momento B de X. Entonces en el punto B se nos genera 3 reacciones. También vemos que tenemos una carga distribuida uniformemente rectangular de 8 kN que podemos trasladar al diagrama de cuerpo libre, puntualizándola. ¿Y cómo puntualizamos? Es sencillamente hallando el área de esta figura, que como es un rectángulo, su área va a ser base por altura, donde tenemos la base de 2 y la altura es el valor de la carga. Entonces multiplicamos base 2 por altura 8 kN metro con metro se nos cancela y nos va a quedar 2 por 8, 16 kN. Y esa carga siempre la vamos a ubicar a la mitad de su distancia porque es un rectángulo. Siempre ubicamos a la mitad de esa carga puntual de su distancia, entonces más o menos está aquí a la mitad. Dijimos 2 por 8, 16 kilonewtons. Bien, también tenemos en esta parte el punto C de la articulación, donde se nos va a generar 2 reacciones de la articulación del punto C, donde nuevamente se nos va a generar una reacción CDX y CDY, pero en este caso en sentido contrario al miembro número 1. Se nos va a generar una reacción CDX, pero ya no en este sentido, sino en el otro sentido.
Y lo propio con la reacción C de Y, que ya no va a estar hacia arriba, sino ya va a estar en sentido hacia abajo. Nuestra reacción C de Y. También consideramos para el diagrama de cuerpo libre del miembro número 2 su longitud, que era de 2 metros. Que lo trazamos por aquí, más o menos su longitud. Dos metros. Bien, de esa manera habríamos considerado el miembro número 2, que lo vamos a llamar M2. Bien, ahora sí podemos operar con las ecuaciones de la estática, donde vamos a partir del miembro número 1. Entonces decimos que partimos del miembro número 1, donde realizamos la sumatoria de momentos. Se podría realizar momentos respecto del punto A o respecto del punto C. En este caso yo voy a realizar respecto del punto C. Entonces digo sumatoria de momentos respecto del punto C en el miembro número 1 igual a 0. Entonces tenemos que respecto del punto C nos genera momento inicialmente esta carga de 10 kilonewtons, pero antes vamos a considerar una convención de signos. Todo momento que gire en sentido antihorario va a ser positivo y todo momento que gire en sentido horario va a ser negativo. Ahora sí. Entonces decíamos que teníamos momento debido a la carga de 10 kilonewtons, como gira en sentido respecto del punto, gira en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces decimos más 10. Bueno, este signo lo voy a hacer más pequeño. Más 10 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, la distancia, que es toda esta distancia, que sería en realidad 4 metros menos la distancia de 1 metro. Entonces serían 3 metros. Continuando, nos genera un momento también la reacción A de Y, que como hace girar al miembro en sentido horario va a ser negativo. Decimos menos A de Y multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser toda la longitud de 4 metros. Y como no hay más cargas, entonces igualamos a 0. De aquí podemos despejar A de Y, donde aquí podemos operar 3 por 10, nos va a quedar 30 kilonewtons metro, pasa al otro miembro con signo negativo. Menos 30 kilonewtons metros. Aquí se van a cancelar negativo con negativo y van a ser ambos positivos. Entonces A de Y tenemos aquí 4 metros, como está multiplicando puede pasar dividiendo. Entonces tenemos 30 kilonewtons metro dividido
entre los 4 metros. Metro con metro se cancela y nos va a quedar en unidades de kilonewtons. Entonces de esa manera resolvemos y tenemos que 30 dividido entre 4 nos va a quedar como 7,5 kilonewtons. Y de esa manera habríamos hallado la primera reacción en el punto A, que es ADY, que tiene valor 7,5 kilonewtons. Continuamos con nuestras ecuaciones en el miembro número 1. Ahora realizamos sumatoria de fuerzas en el eje de las Y's igual a 0, donde tenemos en el miembro número 1 la reacción, pero antes consideramos nuevamente la convención de signos, que toda fuerza que esté apuntando hacia arriba va a ser positivo y toda fuerza que apunta hacia abajo o en sentido hacia abajo va a ser negativo. Tenemos la reacción A de Y como apunta hacia arriba va a ser positivo, más A de Y. Luego también tenemos la carga puntual de 10 kilonewtons como apunta hacia abajo va a ser menos 10 kilonewtons. Luego también tenemos en el eje de las Y la reacción C de Y que apunta hacia arriba, por lo cual va a ser positivo, más C de Y. Y como no hay más cargas fuerzas, entonces va a ser igual a 0. De aquí podemos despejar nuestras incógnitas y se nos va a generar una ecuación número 1. Aquí menos 10 kilonewtons pasa al otro miembro con positivo. Entonces decimos que aquí se nos genera una ecuación número 1. Continuando, vamos a realizar la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje de las X, donde tenemos que en el primer miembro, seguimos en el primer miembro, solo tenemos únicamente la reacción C de X, que es esta. Entonces la copiamos C de X. Como no hay más fuerzas horizontales, igualamos a 0. De esa manera habríamos hallado nuestra segunda reacción, la reacción C de X. Continuando ahora, ya realizamos la sumatoria de fuerzas con las tres ecuaciones en el primer miembro. Ahora vamos a proseguir con el segundo miembro. Entonces decimos miembro número 2, que es esta, donde vamos a trabajar. Nos olvidamos de este primer miembro, ahora vamos a trabajar en este segundo miembro. Un pequeño acercamiento para que se pueda ver mejor. Y vamos a continuar. Aquí voy a trazar una línea tal vez para no confundirnos, ya que este es otro miembro. Bien, ahora sí, continuamos con el segundo miembro, donde vamos a iniciar por la sumatoria de momentos. Donde se podría hacer sumatoria de momentos respecto del punto C o respecto del punto B. Yo en este caso voy a hacer sumatoria de momentos respecto del punto B. Entonces decimos sumatoria de momentos respecto del punto B igual a 0. Donde tenemos que en el punto B estas reacciones vertical y horizontal no tienen brazos de palanca, por lo cual no se consideran. Este momento M de B sí se considera. Y nuevamente vamos a considerar primero
una convención de signos, todo lo que gire en sentido antihorario va a ser positivo y todo lo que gire en sentido horario va a ser negativo. Entonces partíamos de esta reacción M de B, que como gira en sentido horario va a ser negativo. Entonces decimos menos la reacción M de B. Luego también tenemos otro momento que nos genera respecto del punto B, la fuerza puntualizada de 16 kilonewtons, como hace girar al miembro en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces tenemos más 16 kilonewtons multiplicado por su brazo de palanca, que es la mitad de la longitud de 2 metros. Como está la mitad, sería toda esta distancia 1 metro. Luego también nos genera un momento al punto B, esta reacción C de Y, que como hace girar al miembro en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces decimos más C de Y multiplicado por toda la longitud, que es de 2 metros, su brazo de palanca. Y también tenemos aquí, vemos una reacción C de X, pero como está en el eje y no tiene brazo de palanca, no se considera. No hay más cargas, igualamos a 0. De aquí se nos va a generar una nueva ecuación, donde aquí podemos despejar nuestras incógnitas M de B y C de Y. Entonces decimos menos aumento en B más C de Y multiplicado por 2 igual a 16 por 1, sigue siendo 16 kilonewtons metro, pasa con signo negativo. Y aquí se nos va a generar una ecuación número 2. Luego proseguimos en el miembro número 2 realizando la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual a 0, donde toda fuerza que apunta hacia arriba va a ser signo positivo y toda fuerza que apunta hacia abajo va a ser negativo. Volvemos al diagrama de cuerpo libre del segundo miembro, donde tenemos inicialmente la reacción C de Y como apunta hacia abajo va a ser negativo, menos C de Y. También tenemos otra carga vertical que es de 16 kilonewtons, como apunta hacia abajo va a ser negativo, menos 16 kilonewtons. Luego también tenemos otra fuerza vertical que es B de Y, como apunta hacia arriba va a ser positivo, más B de Y. En el momento no se considera tampoco la elección B de X. Igualamos a 0. Donde vemos también que en la ecuación, antes de resolver esta ecuación, vamos a resolver aquí. En la ecuación número 1 teníamos que A de Y valía 7,5 kilonewtons, que podríamos reemplazar aquí. Entonces lo reemplazamos 7,5 kilonewtons más C de Y igual a 10 kilonewtons. Despejamos C de Y, pasa 7,5 al otro miembro con signo negativo. Y realizando operaciones nos quedaría 10 menos 7,5, nos quedaría
2,5 kilonewtons. Entonces habríamos hallado de la ecuación número 1 nuestra reacción C de Y, que vale 2,5 kilonewtons, que es nuestra tercera reacción hallada. Y esta reacción C de Y, este valorcito que valía 2,5, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Entonces decimos menos C de Y, pero el C de Y vale 2,5 kilonewtons. Ahora sí podemos continuar. Menos 16 kilonewtons más B de Y igual a 0. Aquí operamos y nos quedaría menos 2,5 menos 16 nos quedaría igual a 18 menos 18,5 kilonewtons. B de Y pasa al otro miembro con signo negativo. Y aquí signo negativo con signo negativo se cancelan. Y ambos van a ser positivos. Por lo tanto, la reacción B de Y va a valer 18,5 kilonewtons. Hemos hallado de esa manera la reacción B de Y. Y continuando, también vemos que en nuestra ecuación número 2 tenemos C de Y, pero C de Y ya sabemos que es 2,5, entonces reemplazamos en la ecuación número 2. Entonces reemplazando teníamos menos el momento en el punto B más C de Y, pero C de Y vale 2,5 kilonewtons multiplicado por los 2 metros, y esto era igual a menos 16 kilonewtons metro, menos 16 kilonewtons metro. De aquí despejamos nuestro momento, donde realizando operaciones tenemos 2,5 por 2 nos quedaría 5 kilonewtons metro igual a menos 16 kilonewtons metro. De aquí despejamos momento, nos va a quedar menos 16 kilonewtons metro menos, pasa a 5 con signo negativo, 5 kilonewtons metro. Operamos y tenemos aquí menos 16 kilonewtons metro menos 5 kilonewtons metro, nos quedaría menos 21 kilonewtons metro. De aquí el signo negativo con signo negativo se cancelan y ambos van a ser positivos. Entonces nos quedaría que el momento en el punto B es por lo tanto 21 kilonewtons metro. Y bien, de esa manera habríamos hallado las reacciones que nos piden en los apoyos. Nos pedían la reacción en el punto A, que solo es sencillamente la reacción vertical A de Y, que habíamos hallado desde 7,5. Y también teníamos que en el punto B nos pedían las reacciones. Son 3 reacciones. Aquí tenemos que B de X, como es una reacción horizontal, va a ser igual a 0, porque sencillamente por lógica, ya que no tenemos cargas
que sean horizontales, solo tenemos una carga puntual vertical y una carga uniformemente distribuida que apunta hacia abajo, entonces que se dirigen hacia abajo hacia abajo, entonces no va a haber reacción B de X, entonces va a ser igual a 0. Y sencillamente solo vamos a tener una reacción B de Y que hemos hallado aquí es de 18,5 y un momento de reacción de 21 kN. Entonces de esa manera habríamos hallado todas las reacciones en el punto B y también en el punto A, lo que nos pide el problema. Bien, de esa manera habríamos concluido con el video. Espero que les haya servido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.